Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta reunión de Actecu. Les damos la bienvenida y les agradecemos la participación. Dejo con usted al doctor Alex Arenas, quien presentará a nuestros invitados del día de hoy. Adelante, doctor Arenas. Hola, buenas noches. Mucho gusto. En esta oportunidad tenemos el honor de contar en la presencia de nuestro panel al doctor Felipe Belolio, coloproctólogo de la Universidad Católica, al doctor Ludo Kronberg, coloproctólogo de la Clínica Las Condes. Y el caso clínico a presentar y la revisión del tema va a estar a cargo del doctor Miguel Valenzuela. Tenemos el honor de tenerlo entre nosotros, que él es gastroenterólogo egresado del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el Hospital Base San José de Osorno y la Clínica Alemana de Osorno. Así que, por favor, Miguel, cuando lo desees. Hola, muy buenas noches. Primero que todo quisiera agradecer al Comité Actecu por la invitación y poder participar de los casos clínicos. Bueno, comenzamos. Se trata de un paciente varón de 62 años, el cual es casado y tiene antecedentes de un diagnóstico de una colitis ulcerosa desde el año 2004, utilizando hasta el minuto cuando se presenta de mesalazina 2 gramos al día por vía oral, y es un fumador activo con un índice aproximado de 15 paquetes al año. La historia comienza en marzo del 2020, en que se presenta con un cuadro de 3 semanas de dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda bastante intenso, posteriormente constante, asociado a mucho compromiso del estado general. Por su vez, asociado también a hematoquesia, rectorragia y mucosidad, o sea, síntomas inflamatorios a nivel de las deposiciones, y un tránsito intestinal ha aumentado, ya siendo su normal entre 2 y 3 por día, y en esta oportunidad, estas últimas 3 semanas, más de 10 veces dentro de las últimas 24 horas. ¿Ya? Por lo tanto, es visto por otro médico en este caso, y el cual solicita una colonoscopía, ¿ya? Que es donde, entre comillas, lo comienzo a conocer yo. ¿Ya? Yo lo conozco justamente en la oportunidad dentro del pabellón de endoscopía, y bueno, se logra realizar una colonoscopía completa con ileoscopía distal, ¿ya? Destacando principalmente que a nivel del hilo distal se observa la vellosidad un poquito, entre comillas, con signos de atrofia, ¿ya? El polo secal, el ascendente y el transverso se presentan principalmente un eritema, ¿ya? Y signos sugerentes de mucosa más bien ligeramente hematosa. A nivel del colon transverso se observa un pólipo, una lesión elevada, ya de aproximadamente de 10 a 15 milímetros, ¿ya? Lo cual se toma en biopsia de ilion, perdón, hasta distal. Y ya a nivel del colon descendente, desde el ángulo esplénico hacia distal, se observa un marcado edema, congestión de la mucosa y mucha febribilidad, ¿ya? Asociado a úlceras cubiertas parcialmente por fibrina, destacando además la presencia de una masa ya bastante de crecimiento endofítico grande, de aproximadamente entre 5 y 8 centímetros de longitud, muy friable, ya como se puede ver acá en la imagen, lo cual se toma, entre comillas, biopsia en frascos claramente separados. ¿Ya? Y esta, como le digo, está en sigmoide distal, aproximadamente a 25 centímetros del margen anal. ¿Ya? Posteriormente, en recto superior se sigue manifestando signos inflamatorios, ¿ya? De la mucosa, ¿ya? Y se distiende el recto, se logra hacer una retrovisión sin incidente. ¿Qué se hizo en esa oportunidad? ¿Ya? La colonoscopía, entre comillas, el informe colonoscópico lo concluí de alguna manera con una colonoscopía completa con hiloscopía, una pancolitis ulcerosa tipo Mayo 1 en colon derecho y Mayo 3 en colon izquierdo, un tumor de colon sigmoides sospechoso de carcinoma colorectal y un pólipo aislado de alguna manera en transverso. ¿Qué se hizo en esa oportunidad? Se sugirió hospitalizar al paciente. Ya se manejó de alguna manera con los diagnósticos operativos de una colitis ulcerosa con una pancolitis, un brote grave según el score de dolor, y el diagnóstico de un tumor pseudoobstructivo de sigmoides sospechoso. El manejo inicial fue primero, bueno, la estabilización con volemización,
corticoides endovenosos con 300 miligramos de hidrocortisona endovenoso al día, un pancultivo más coprocultivo más toxina de Clostridium difficile, inicio antibiótico empírico con cetraxona metronidazol y profilaxis antitrombótica. Se solicitaron inmediatamente imágenes, ¿ya? En las cuales destacan que existe signos de justamente una pancolitis y un engrosamiento bastante significativo a nivel del sigmoides, en este caso escrito como sigmoide de tercio proximal, ¿ya? Con una masa, ¿ya? Que mide aproximadamente entre 5 y 8 centímetros, como se puede ver acá en la imagen, ¿ya? Y obviamente el informe radiológico sugiere igual la sospecha de que pueda constituir esto una neoplasia a nivel de colon sigmoide. ¿Cómo evoluciona el paciente? Bueno, con estos diagnósticos se aceleran un poco las biopsias. Las biopsias informan una ileitis crónica inespecífica, una colitis crónica inespecífica con signo de actividad, precisamente por fibrosis leve del colon, distorsión de la arquitectura moderada, depresión de la mucina, cantidad moderada de infiltrado polimorfo nuclear, y la masa a la cual se le tomaron biopsias dirigidas a frascos separados se fue documentada como displasia epitelial de bajo grado. ¿Cómo evoluciona nuestro paciente? A las entre 48 y 72 horas se logra una estabilización clínica, el tránsito intestinal baja, ya de 10 sobre 10 deposiciones que tenía dentro de las últimas 24 horas, baja a 3 deposiciones, ¿ya? Y como marcador inflamatorio sistémico, la PCR de ingreso era 197 y quebró considerablemente a 47. Y ahí, por otra parte, tanto los cultivos, los hemocultivos como los cultivos de deposición y las toxinas salieron negativos. Paralelamente, como se reconstituía una pancolitis con un brote grave y un tumor de sigmoides, se solicitó la participación de nuestro coloproctólogo de la unidad, y ya había sido evaluado tanto los antecedentes clínicos, la colonoscopia y la imagen, y se había sugerido una cirugía en 3 tiempos, ya dado por una colectomía total más ileostomía, perdón, ya una prostatectomía más la realización de un pouch, y posteriormente un cierre de la ileostomía, ¿ya? Sin embargo, por motivos previsionales, el paciente, al minuto de lograr la estabilización clínica, ya se debe trasladar a otro centro, ¿ya? No sé si hasta el minuto hay dudas o continuamos con la presentación. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante el caso. Podríamos hacer el doctor Felipe Velorio, el doctor Hugo Bromberg, que nos podría dar algún comentario, alguna pregunta sobre el caso, en el panel también. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Hola. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, el doctor Valenzuela me había comentado el caso hace algunas semanas, así que ya sé más o menos hacia dónde va a llegar la cosa, así que estoy spoileado, como dice. Pero fuera de eso, bueno, mi primera pregunta o mi primer comentario tiene que ver un poco ¿cómo se llama? Hacia si esa displasia de bajo grado fue diagnosticada o informada por algún patólogo especialista en patología digestiva, o si fue revisada en el fondo por al menos 2 patólogos, en el fondo, cómo se llegó a ese diagnóstico, porque eso es bien relevante en relación a la indicación quirúrgica o a la sospecha de que esa displasia realmente sea real en un ambiente de inflamación activa. Sí, bueno, nosotros contamos con 2 patólogos, revisión de 2 patólogos, sí, experto exclusivo de intestino, no, ¿ya? Sin embargo, repito, o sea, fue evaluado por dos profesionales. Perfecto. Y lo otro, no sé si lo mencionaste en el fondo, pero este paciente ya llevaba bastante más de 10 años de enfermedad. ¿Cuándo fue la colonoscopía antes de esta que nos mostraste en marzo del año 2020? Sí, eso lo desconocía el paciente. El paciente vivía en Santiago, ¿ya? Y por cambios de domicilio ya se cursó este brote, entre comillas, acá en la ciudad de Osorno, ¿ya? Y por eso se consultó y se hizo los exámenes y procedimientos acá, ¿ya? Pero la última colonoscopía él no la recordaba, y ahí él la recordaba aproximadamente el año 2010, más de 10 años. O sea, hace bastantes años, perfecto. Bastante tiempo atrás. Yo creo que ahí hay que
claramente hacer hincapié en la importancia de la colonoscopia de vigilancia en pacientes que tienen más de 8 a 10 años de enfermedad. Y además, no sé, suena un poquito como que el paciente en algún momento lo dejaron con 2 gramos de mesalazina y de ahí se quedó pegado, nunca más fue controlado. No, hace un poquito la impresión que el paciente estaba como un poquito perdido y retomó recién cuando se empezó a sentir mal, que es una cosa que se observa con cierta frecuencia, pero yo creo que ese paciente debiera haber estado en un seguimiento estrecho con esa duración de enfermedad. ¿Y un comentario? ¿Se puede? Alex. Por supuesto. No, pensando en cosas raras, no sé, la imagen tan polipoidea, múltiple, segmentaria, me recuerda a una entidad poco frecuente que se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una poliposis inflamatoria gigante difusa, que se ve muy espectacular y uno dice, tiene el manso cáncer el paciente y después los resultados histológicos son muy benignos, pero probablemente nadie se atrevería a no operar a un paciente con eso igual, pero igual es interesante para el diagnóstico diferencial después. ¿Algún otro comentario? Pero para que puedas continuar, Miguel. Ok. Bueno, voy a continuar. La evolución del caso, bueno, en otro centro, el paciente cursa con una diarrea por Clostridium, la cual fue tratada con vancomicina, metronidazol, y se fue de nuestro centro con corticoides endovenosos, los cuales fueron posteriormente un traspaso vía oral y posteriormente una reducción progresiva. ¿Ya? Fue evaluado ya por otro equipo de gastroenterólogo y coloproctólogo, ¿ya? Y se sugirió precisamente un manejo quirúrgico, ¿ya? En mayo, es decir, yo lo conocí en marzo, aquí pasado ya un cierto tiempo, pero la segunda semana de mayo de 2020 el paciente fue sometido a primer tiempo quirúrgico, una calostomía total más linfadenectomía, es decir, fue con criterio oncológico la intervención, asociado a una ileostomía terminal y una resección, obviamente, en el proceso de la masa tumoral. ¿Ya? Las biopsias, ya estas imágenes que tengo acá al costado son netamente ilustrativas, ya, pero las biopsias documentaron que la mucosa colónica presentaba signos de enfermedad inflamatoria crónica, ya, de tipo colítico ulcerosa con pseudopólipos secundarios de sigmoides. ¿Ya? El examen macroscópico se evidenció una muestra de 75 centímetros de longitud, ¿ya? Que incluía el apéndice y 2,5 centímetros de hilo en terminal. ¿Ya? Y la longitud promedio era más o menos de 11 a 9 centímetros a nivel de la resección. ¿Ya? Una vez abierto el tejido, ya se evidenció, insisto, repito, esta imagen son netamente ilustrativa, que aproximadamente de los últimos 45 centímetros hacia distal se evidencian numerosos pólipos, ya, sésiles, ¿ya? Y aproximadamente a 25-30 centímetros se evidenció una gran masa polipoidea, un conglomerado de pólipos de longitud aproximada de 8,5 por 5,5 centímetros, lo cual estaba libre, respetaba aproximadamente 5 centímetros del margen distal de la resección. ¿Ya? El examen histológico, ¿ya? Se describió como una zona pseudotumoral con mucosa de distorsión de la arquitectura, con proyecciones de la mucosa polipoidías, erosiones, alteración de las criptas, estroma con acúmulos linfoides medianos a grandes, de aspecto reactivo, infiltrado linfopromesitario denso, criptitis y microabscesos. Y por otra parte, ¿ya? No se observó la presencia ni de granulomas ni de displasia de esta muestra. La cirugía, como fue con criterio oncológico, además agregó 58 linfonodos, de los cuales ninguno de estos presentó signos de infiltración neoplásica. Posteriormente, el paciente, bueno, quedó con celeostomía, mejoró el punto de vista sistémico, ya el paciente tuvo una evolución bastante buena y en un segundo y se ofreció de alguna manera una segunda cirugía, ¿ya? En este tiempo, lo que destaca, justamente entrevistando al paciente, al coloproctólogo, se hizo una entrevista y una consejería, ¿ya? De cuál era la alternativa más adecuada justamente en él, ¿ya? Y se decidió en ese minuto, ¿ya? A 6 meses de la primera cirugía, hacer una reconstitución del tránsito, ¿ya? La cual se iba a realizar a través de una anastomosis ileorectal con un reservorio en J.
¿ya? Esta decisión, insisto, no fue una decisión comentada tanto por el cirujano principalmente como por el paciente. Y al paciente se le explicaron tanto los beneficios y probables riesgos. El paciente, insisto, sugirió este procedimiento. ¿Qué pasó después? De noviembre, ya luego una estabilidad inicial, en enero del año actual, del 2021, presenta nuevamente síntomas rectales gatillados precisamente por pujo, tenesmo y urgencia rectal, ¿ya? Y nuevamente un aumento del tránsito sobre 10 veces en 24 horas, asociado a un parámetro inflamatorio medido por calprotectina sobre 500. Así que en esta oportunidad nuevamente, el paciente, si el otro centro fue en otra ciudad, todo esto, ya así por lo tanto, él acudió, ya me contactó, y nuevamente en ese caso yo le pedí una colonoscopía, que se hizo la primera semana de febrero de este año, ¿ya? Destaca, bueno, se avanza por el ilium, precisamente se avanza sin dificultad, ¿ya? Se observa una anastomosis, ¿ya? Bastante amplia, ¿ya? El reservorio del recto bien, sin ninguna alteración, y a nivel del recto, obviamente, hay alteración tanto del patrón mucoso como de la vascularización. En ese minuto se tomaron biopsias tanto de ilion como del recto. Un recto a todo esto tenía una longitud aproximada de 15 centímetros, ¿ya? El diagnóstico endoscópico en este minuto fue una colitis ulcerosa reactiva, una proctitis tipo Mayo 2, una anastomosis hilo recto en J amplia y hemorroides, ¿no? Las biopsias en esta oportunidad documentaron una enteritis crónica en específica y una colitis crónica en específica con signos moderados de actividad, ¿ya? Al detalle, intestino grueso con cripta de arquitectura moderadamente distorsionada, revestida por epitelio con actividad psicológica tipo principalmente reactivo y escaso infiltrado neutrófilo intraepitelial. En ese minuto, bueno, se manejó como una proctitis Mayo 2 del remanente rectal, ¿ya? Y se incluyeron principalmente 5-AS atópico con supositorios, ¿ya? Con respuesta parcial, por lo cual rápidamente escalé a corticoide sistémico y con dosis sobre 20 miligramos de prednisona el paciente, entre comillas, frenó los síntomas, principalmente la urgencia rectal, ¿ya? Así que en ese minuto se completaron un poco más los exámenes y inició la terapia inmunomoduladora, en este caso con azatropina, a dosis de 2,5 miligramos por kilo. Y el control seriado clínico, al menos que ha mantenido en este minuto conmigo, el paciente hasta el minuto no está del todo bien, ¿ya? Sino que sigue manteniendo síntomas rectales y un tránsito intestinal un poquito más acelerado, ¿ya? Es decir, unas 4 deposiciones por día y al menos una deposición por la noche, ¿ya? Y unos parámetros medido más bien por calprotectina, que si bien es cierto bajó estaba 570, bajó, está de alguna manera en un rango elevado aún. Como resumen del caso, bueno, tenemos una paciente con colitis ulcerosa de larga data, es decir, más de 15 años, como dijo el doctor Kronberg, sin un seguimiento probablemente óptimo, ¿ya? Y se presenta justamente a la unidad con un brote grave, asociado a un tumor pseudoobstructivo, y en ese tanto una derrame por clostridium que se manejó, y el brote grave se manejó a través de corticoides con buena respuesta. Fue sometido a una colectomía total más una iliorectoanastomosis en 2 tiempos, y actualmente presenta una proctitis tipo Mayo 2, ¿ya? Y la consulta, o más, no en interrogativos, sino más bien, no consulta, sino en interrogativos, es que es refractaria o no, ya que este minuto está siendo manejada con inmunomoduladores, corticoides y 5-AS atópicos con respuesta subóptima. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante el caso. ¿Hugo? Sí, yo tengo una duda existencial. No entendí bien la cirugía que hicieron, porque decía iliorectoanastomosis con reservorio en J. Eso, uno opta por uno o por lo otro, pero yo no. Hicieron un reservorio y lo anastomosaron arriba de un muñón rectal largo. Sí. Yeah. Bueno, sin pasapalabra, pues en el fondo eso es, no sé, pero
O yo opto por una iliorectoanastomosis, le hago una iliorectoanastomosis, o opto por un reservorio ilial, entonces le hago una proctectomía, le hago un reservorio ilial en J y le hago una anastomosis ilioanal. Y con eso lo que se podría nuevamente inflamar es básicamente el CAF abajo, que es una cufitis que es mucho más fácil de manejar. Además, la función de un reservorio encima de un muñón rectal largo es súper dudoso. Yo en Cleveland tengo muchos pacientes donde solamente le quedó un poquito largo el muñón, así como, no sé, 3-4 centímetros, y eso ya tuvieron hartos problemas evacuatorios y todo. A mí, a modo de ver, carece completamente de sentido de hacer esa cirugía que se le ofreció al paciente. No entiendo cuál es el razonamiento detrás de eso. No sé si alguien sabe algo más. Felipe. Sí, oye, bueno, a ver, repito, yo ya me habían comentado un poco el caso, así que me tomé la libertad de tomarme una benzodiazepina para poder tratar de enfrentarlo de una manera constructiva, ¿ya? A ver, yo creo que hay varias cosas que uno puede comentar de este caso y que me gustaría un poco traer a colación y a discusión con el resto de los panelistas y eventualmente las preguntas que puedan salir del público. Primero, me parece a mí, y vuelvo a repetir, en el fondo, es muy fácil confundir displasia con actividad para un patólogo no entrenado, así que probablemente una de las alternativas teóricas, en el fondo, podría haber sido mantener al paciente con terapia, que hubiera respondido, repetir la colonoscopía y, ¿cómo se llama? Y posteriormente hacer nuevamente un estudio endoscópico y ver si hay o no hay respuesta a la endoscopia. Segundo, la verdad que hemos tenido algunos pacientes en que se ven lesiones de esta magnitud, y de hecho tuvimos algunos hace poco tiempo atrás con el doctor Manuel Álvarez, en el fondo, en que había una lesión así de grande, no tenía una biopsia con displasia, pero hubo fe del equipo tratante gastroenterológico de que iba a ser capaz de responder a la terapia, y la verdad que el paciente hoy en día está bastante bien en seguimiento. Tercero, ojo que la displasia de bajo grado en sí, y aquí, bueno, hay muchos depende, pero la displasia de bajo grado en sí, depende un poco cómo uno la enfrenta en el fondo, pero no es un pecado seguirla, controlarla. Ya hay bastante evidencia en el fondo que la displasia de bajo grado, principalmente si es unifocal, si uno puede remover el pólipo fantástico o la lesión en el fondo fantástico, pero si no, uno en teoría pudiera hacer un seguimiento bastante estricto y poder preservar el colon, queriendo decir de que no había ninguna urgencia en hacer el procedimiento quirúrgico en este paciente. Y en relación a eso mismo que estoy diciendo, si hubieran, en el fondo, si la intención de la resección era oncológica y uno asume de que la enfermedad inflamatoria o el tumor o lo que fuera displásico, en el fondo neoplásico, es la enfermedad inflamatoria multifocal, este paciente ojalá uno hubiera tratado de llevarlo a un escenario en que hubiera tenido una proctocolectomía eventualmente de entrada. No tiene mucho sentido ir a sacar un pedazo y haber dejado un segmento potencialmente tumoral, llamémosle el recto en el fondo, o haber atravesado en el fondo tejido potencialmente tumoral. Así que mi impresión es que yo quizás hubiera tratado de llevar un poco al paciente a una estabilidad, entendido que tenía, repito, displasia de bajo grado, no tenía una displasia de alto grado, o una displasia multifocal, o una neoplasia demostrada. Así que eventualmente hubiera tratado de llevarlo a un escenario de más bien intentar controlar completamente la enfermedad y haber hecho una proctocolectomía y eventualmente un reservorio. Eso con respecto a la decisión de la colectomía total. Bueno, de ahí pasamos a lo que decía el doctor Kronberg. La verdad que, pucha,
no tengo una manera elegante de decirlo, pero realmente no hay una explicación lógica a un procedimiento quirúrgico como el que le fue practicado al paciente. La verdad, pucha, yo no quiero sonar duro, ni mucho menos, pero la verdad es que no existe en ninguna parte del universo una explicación que te permita llevar a un paciente a ese. Ni siquiera, aunque el paciente me haya dicho, ¿sabe qué, doctor? Me encanta el reservorio, pero también me gusta mi recto, así que por favor, combinemos ambas alternativas. Y lo que cualquier persona razonable hubiera dicho, sabe que en realidad no hay cómo mantener esas dos. El doctor Valenzuela hizo hincapié de que el doctor, o sea, de que el mismo paciente había estado muy involucrado en su decisión. No sé si eso influyó o no, pero la verdad que hacer un reservorio por sobre un recto, porque aquí no es como que uno llegó abajo y no pudo bajar más y bueno, era lo que teníamos, así que le tiramos el reservorio y nos quedó a 4 o 5 centímetros. No, acá decidieron dejar completamente el recto y decidieron poner los reservorios arriba del recto. Bueno, y pasó lo que iba a pasar, en el fondo, era un recto que estuvo activo, que no respondió muy bien a la terapia, y pasó lo que tenía que pasar, dejó de tener tratamiento y ahora se volvió a activar. Que era, básicamente, no podía pasar de ninguna otra manera. Y ahora tenemos un paciente que tiene un recto, tiene un reservorio encima de él, y tiene actividad del recto con una, no sé, ahí tendrán que discutir si eso no es refractario a los corticoides en el fondo, pero si ustedes me preguntan a mí, probablemente lo que mejor le haría a este paciente integralmente es ser evaluado en algún grupo que le permita hacerse una prostatectomía y eventualmente, incluso, dependiendo de cómo sea la situación, se puede preservar ese mismo reservorio y anclar ese reservorio a un muñón mucho más corto, incluso al ano. Bueno, ahí habrá que ver según la situación. Así que eso, como digo, no tengo una manera mucho más elegante de decirlo, que no entiendo bien en qué momento se tomó esta decisión quirúrgica, la verdad. Muchas gracias, Felipe. Vamos a ir a las preguntas de los asistentes. El doctor Oscar Gutiérrez pregunta, ¿cómo abordan a un paciente con colectomía total por enfermedad severa y falla primaria anti-TNF, con enfermedad activa recurrente en su recto remanente post-cirugía, para poder realizar la prostatectomía faltante y avanzar a su reconstrucción y con antecedentes de eventos adversos con azatioprina? No sé si alguien del panel quiere responder esta pregunta, el doctor Gutiérrez. ¿Cómo lo abordaríamos? ¿Qué hacemos primero? ¿Se reopera? ¿Tratamiento médico? ¿Qué hacemos? Perdón, pero de lo que entiendo la pregunta, el paciente ya fue operado, tiene una colectomía total, tiene una ileostomía, tiene el recto puesto y básicamente lo que hay que hacer es sacar el recto. ¿Eso es lo que entiendo de la pregunta? ¿Sí? O sea, yo creo que hay que hacer lo que uno hace con los pacientes, hacerle una prostatectomía y un reservorio. No entiendo bien la pregunta, parece. Yo creo que un comentario que me ha tocado en el último tiempo en la plataforma de Ricardo Soto, evaluar situaciones como estas que me cuesta entenderlas, pero parece muy obvio, pero el tratamiento quirúrgico es curativo de la colitis ulcerosa, es como el ABC. Entonces, operar un paciente y seguirlo tratando, me parece que es contra todo lo que predicamos, le agregamos los riesgos, digamos, de los inmunosupresores, etcétera, para salvar unos centímetros de recto. Yo no creo que sea buena medicina que tratemos muñones rectales con inmunosupresores. Entiendo darle 5-ASA, cosas transitoriamente, mientras lo preparamos para la cirugía, etcétera, pero no me parece adecuado. Me ha tocado comentar con varios colegas de distintas partes que a veces, y es súper entendible, que hay muchos hospitales que a veces no tienen un equipo quirúrgico con la expertise de reservorio, entonces como que el paciente queda con la colectomía y el muñón rectal pegado años. Me acuerdo de haber discutido varios casos en el último tiempo, y el paciente con un recto súper sintomático, entonces, bueno, pero démosle anti-TNF por mientras, que la ley Ricardo Soto lo ponga. Pero la ley Ricardo Soto es para tratar pacientes con colitis ulcerosa con su colon puesto, no es para tratar muñones rectales abandonados. Entonces, de algún modo vamos a tener que organizarnos en este país, yo creo, para poder derivar, concentrar pacientes en centros, pero no es primera vez que tengo esta conversación, digamos, durante el año. Entonces,
yo creo que mientras más libres somos de hacer esto, de dejar muñones rectales. Yo entiendo que en casos especiales hemos hecho ileorectoanastomosis y hemos estado de acuerdo, pero la advertencia que se le da al paciente número 1 es que a la vuelta de cualquier problema hay que completar esa resección de recto y hacer un reservorio, que es lo convencional. Y son casos muy especiales y tienen que quedar muy advertidos. Y uno de los problemas que tenemos es que los pacientes que quedan muy bien con la ileorecto, justamente los perdemos, y perdemos de hacerles la vigilancia de neoplasia, y eso es muy riesgoso. Son cabros muy jóvenes que le dejamos el recto para que tengan buena fertilidad, una mujer, qué sé yo, y se nos pierde por 15 a 20 años, y después llegan con un cáncer de recto. Entonces, tenemos harta responsabilidad cuando tomamos ese tipo de decisiones con el paciente. Yo no digo que no lo hagamos, pero tiene que estar muy advertido que es una cosa transitoria, especial, y en caso de falla, ya sea por actividad de la enfermedad, deben comprometerse a hacer un seguimiento de neoplasia. En este caso, el paciente que plantea el doctor Gutiérrez, quizá habría que identificar bien cuál es el problema del paciente, si esto es una reservoritis, si es una, quizá un cambio de diagnóstico, qué es lo que está pasando con este paciente para poder tratar la inflamación y luego pensar en cuál es su tratamiento futuro. A no ser que lo que esté planteando es el paciente que decía el doctor Lubacher, que es una colectomía total con una anastomosis ileorrectal y que ahora el recto es el problema. Volvemos un poco a lo mismo, una prorectectomía y un reservorio, diría yo. No. Claramente. Y este paciente en especial no tiene ningún cambio de diagnóstico, simplemente recibió un tratamiento equivocado, mal hecho, que está fuera de todos los estándares que se hace con estos pacientes. Y por lo tanto, como dice el doctor Bellolio, era esperable si se opera a un paciente con una colitis extensa, activa, se hace la colectomía total, y después, no sé, conectar un reservorio a un recto enfermo, hacerlo funcionar de nuevo y esperar que no pase nada, es iluso, en el fondo. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que este paciente que estamos discutiendo en especial, lo que necesita es lo que planteó Felipe, en el fondo. Hay que sacarle el recto, ver si ojalá uno podría utilizar el mismo reservorio para no tener que hacerle otro y perder intestino, completar el tratamiento que desde un comienzo era planificado y que hubiese sido lo adecuado. Y en ese sentido, tomando un poquito lo que dijo Jaime, yo estoy de acuerdo que no hay tantos centros donde se hacen reservorios, y si se considera referir a un paciente, que escojan bien el centro donde se manda para que no sea que le pongan un reservorio encima de un recto enfermo. Perfecto, muchas gracias. Las siguientes preguntas, varias son del doctor Quiera. No sé si quiere el doctor Quiera hacerlas al aire. Lo vamos a permitir hablar para que pueda hacer sus preguntas. Adelante, doctor Quiera. Tiene habilitado el micrófono para poder hacer sus preguntas. ¿No? Tiene pánico escénico. Doctor Quiera, ¿está por ahí o seguimos con el doctor von Mühlenbrock, que tiene acá otra pregunta? Bueno, vamos a darle unos minutitos, entonces vamos a ir a la pregunta del doctor von Mühlenbrock, que dice: buenas tardes, haber tenido un DAN, ¿es contraindicación de terapia biológica o se podría tratar y hacer seguimiento como propone el doctor Bellolio? Gracias, no sé si alguien del panel quiere responder esta pregunta. Oye, yo quiero, bueno, aquí tenemos al doctor Arena y la doctora Baez, son expertos en el tema de cáncer y enfermedad inflamatoria, pero quiero hacer una cosa simplemente para meter el algo que el doctor Quiera ya había mencionado en una pregunta más atrás. DALM es una nomenclatura que ya no se usa de manera habitual. Básicamente, lo que hoy en día tiene bastante relevancia es
si existe una lesión, vamos a decir, que tiene displasia, que es removible endoscópicamente o no. Ese es el concepto. Si es que, y en ese sentido, por eso yo conversaba antes, en el fondo, de que una displasia de bajo grado, especialmente si se puede remover por vía endoscópica, y el paciente queda en seguimiento, me parece a mí que no tiene ninguna contraindicación de hacerse todas las terapias que requiera el paciente, en el fondo. Así que en ese sentido yo diría que no es para nada una contraindicación. Y repito, incluso displasias de bajo grado multifocales en contextos de centros endoscópicos que tengan mucha experiencia en el seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria, pudieran también hacerse vigilancia endoscópica estricta y cercana con una baja tasa de, ¿cómo se llama?, de desarrollo de cáncer en el futuro. La doctora Leitner de Cleveland va a publicar, o sea, en el fondo salió recientemente en el Diseases of the Colon and Rectum, una serie que, por supuesto, que para los números que tienen ellos son bastante grandes, es decir, no recuerdo si son cerca de 300 pacientes, pero en que hacen seguimiento endoscópico en pacientes con enfermedad, o sea, con displasia de bajo grado, y la verdad que la chance de que desarrollen ese grupo un cáncer, con un seguimiento muy estricto, por supuesto, es muy, muy baja. ¿Ya? Así que yo creo que hay dos conductas. Aquí tenemos un paciente de 62 años, no es un paciente muy mayor, pero es un paciente que ya está más que la población habitual que nosotros vemos en enfermedad inflamatoria. Entonces, una alternativa pudiera haber sido haber hecho alguna especie de seguimiento. Sí, eso, lo que dice Felipe es verdad, el término DAN ya no se usa, de hecho desde el consenso CENIC del año 2015, que habla sobre seguimiento de lesiones de displasia en enfermedad inflamatoria intestinal, ya se deja de usar. Y en el caso de las colectomías, en caso de displasia, se sugiere la displasia, por ejemplo, multifocal, o alguna incluso de displasia de grado, digamos, cuando se toman colectomías, o sea, biopsias por azar y se encuentra alguna displasia de alto grado y no se sabe muy bien de qué lado es. A veces también de eso todo se analiza bajo comité. Muchas veces estos pacientes van por nueva colonoscopía con algún operador experto, pero más que nada eso. Así que, no sé, ¿alguna otra pregunta, Carolina, o seguimos? El doctor Quiera, que quería preguntar y lo habilité, pero no sé si quiere hacerlas en vivo o las leo. ¿Se escucha o no? Ahí está. Rodrigo, Sí. dale, te estamos escuchando todos. A ver, yo estoy... Primero, otro punto importante, además del DAM, es que yo no creo que una colitis ulcerosa grave sea sinónimo de dejar antibióticos desde el inicio. Yo no sé si hubo una indicación perentoria. No hay ningún estudio que avale el uso de antibióticos, y de hecho lo que tenemos es una complicación producto del uso de antibióticos, que fue un Clostridium difficile. Sabemos que eso aumenta la morbimortalidad y rigocolectomía. Lo otro, estoy de acuerdo con Jaime en el sentido de que los pacientes que tienen proctitis en contexto de una ileorectoanastomosis, la indicación podría ser cirugía. Sin embargo, yo creo que este paciente, antes de operarlo, yo le estudiaría el intestino delgado de forma adecuada frente a la posibilidad de que en el futuro tenga un cambio de diagnóstico, porque él, si bien es cierto, tiene pólipo inflamatorio, tiene un compromiso de colon, perfectamente hay un grupo pequeño de pacientes con enfermedad de Crohn que también se pueden comportar de la misma manera. Entonces, sería fatal que además de una cirugía que fue mal indicada, probablemente hay que ver en forma retrospectiva, etcétera, es que no se haya estudiado en forma adecuada. Y hoy día, a nivel del país, existe la posibilidad de estudiar el intestino delgado en forma óptima, sobre todo si se va a hacer un reservorio. Eso básicamente son los dos puntos, además del DAL, que como se comentó no forma parte del estándar hoy día de las lesiones de tipo con riesgo de neoplasia en pacientes con colitis ulcerosa. Eso. Muchas gracias. Miguel, si puedes continuar con el caso. Sí. Bueno, de alguna manera, para cerrar, sí estoy de acuerdo con los comentarios quirúrgicos que se realizaron y con el comentario del doctor Lugaster, que también lo mencionó, que nosotros nos presentamos justamente con esto. O sea, el paciente tiene un diagnóstico, se hace un tratamiento
y justamente evoluciona mal. Entonces, ¿qué hacemos? Y más bien para revisar el caso justamente si es que la colectomía tiene algún rol, alguna manera dentro de la colitis ulcerosa. En el caso a revisar. Bueno, como generalidades, aproximadamente el 15 a 20% de la colitis ulcerosa requerirá tratamiento quirúrgico ya por enfermedad refractaria o cáncer, ¿ya? Y esto se ha ido a través del advenimiento de la terapia biológica, ha caído aproximadamente un 10% dentro de lo que se publica, ¿ya? En cuanto a la indicación de tratamiento quirúrgico, destacan principalmente las fallas de tratamiento médico, las crisis graves refractarias y la presencia de displasia y cáncer. Por otra parte, el objetivo fundamental del tratamiento quirúrgico es mejorar la calidad de vida, los síntomas, minimizar el riesgo de cáncer, ¿no? Evitar la presencia de una ostomía permanente, preservar un buen funcionamiento intestinal y reducir la mortalidad de la enfermedad, ¿ya? Y, como se mencionó ya anteriormente, a diferencia de la enfermedad de Crohn, el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa puede ser considerado una terapia bien curativa. Dependiendo del escenario clínico, existen diferentes alternativas, ya que se resumen precisamente en estas cuatro, que es la colectomía total más ileostomía, ya que generalmente se realiza como algo más bien transitorio en pacientes principalmente de urgencia, la colectomía total más una ileorectoanastomosis, ¿ya? Y la panproctocolectomía más una estomía terminal, y la panproctocolectomía más un reservorio anal en pouch, que es precisamente el gold standard actual, como se mencionó ya por los panelistas. Sin embargo, esto tiene que estar de alguna manera influenciado por un equipo médico, justamente la decisión del paciente y un centro con experiencia. Se define de alguna manera centro con experiencia, centros que desarrollan esta técnica al menos 10, al menos o sobre 10 procedimientos por año. Aquí hemos ilustrativo justamente lo que se comenzó anteriormente, la ileostomía con colectomía total con ileostomía terminal, perdón, que se realiza precisamente en pacientes de urgencia, pacientes que tienen demasiada carga de corticoides o pacientes con una fragilidad que podría no se generar demasiada fuga a nivel de la anastomosis. La colectomía total, generalmente lo que mencionó el doctor Kronberg, justamente se anastomosa principalmente el ilion, ¿ya? Sobre el recto, no como en el caso que lamentablemente se presentó, que se realizó además un reservorio en J sobre un recto inflamado. La panproctocolectomía, mailectomía terminal, está destinada principalmente a pacientes que tienen demasiado compromiso a nivel del esfínter o pacientes que ya tienen un cáncer precisamente a nivel de recto, donde sería de alguna manera imposible o demasiado riesgo realizar un pouch, ¿no? Y la panproctocolectomía más pouch, que es realmente la técnica, como conversamos, y en definitiva de elección en los pacientes con la colitis ulcerosa. En este caso, bueno, se decidió, como ya vimos, una colectomía más una anastomosis ileorectal. La colectomía total más ileorectal anastomosis ya fue descrita principalmente por el doctor Stanley Eiler en 1950. Él es un médico británico que de alguna manera creó y perfeccionó la técnica, ¿ya? Y hizo un cambio justamente en esa década, ¿ya? Que anteriormente los pacientes solamente eran sometidos a una ostomía permanente, ¿ya? Por lo tanto, él lo que hizo justamente anatomizar el segmento de ilion terminal con el recto, evitando justamente la ostomía y de alguna manera mejorando la calidad de vida de los pacientes. Esta técnica de alguna manera fue bien utilizada, ¿ya? Y en los años 50 y 60, hasta que aproximadamente en los años 70, Parks de alguna manera perfeccionó la técnica y retiró justamente el recto y generó la panproctocolectomía más ileopauchanastomosis, que se fue transformando justamente en el gold standard, ya que removía completamente la mucosa del colon a nivel del recto hacia proximal. Sin embargo, lo que está escrito en la literatura es que la colectomía más una ileorectoanastomosis se podría de alguna manera considerar una alternativa en pacientes bastante seleccionados, ya los cuales serían un paciente con un mínimo compromiso rectal, una buena compliance rectal, un buen esfínter anal, pacientes jóvenes con deseo de mantener la fertilidad o evitar una disfunción sexual urinaria.
y tendría de alguna manera como ventaja, ya que sería una cirugía menos invasiva, que se podría desarrollar hasta en un solo tiempo, con una baja tasa de complicaciones, ¿ya? No requiere disección pélvica y por lo tanto hay una menor tasa de disfunción sexual y urinaria. Ventaja de alguna manera, tiene mejores outcomes funcionales y una mejor calidad de vida y preserva la fertilidad. Sin embargo, esta decisión tiene que de alguna manera ser avalada con una fuerte consejería porque muchos pacientes evolucionan con proctitis y esto es directamente proporcional a la cantidad de años que tienen en el recto, ¿ya? Y muchos de estos pacientes posteriormente también tienen que completarse de alguna manera la prostatectomía, tasas que va desde el 25 hasta el 40%, ¿ya? Y como se mencionó también, que tiene que tener una vigilancia estrecha, ¿ya? Y según las guías, por los próximos 6 a 12 meses, o cada 6 a 12 meses, porque los pacientes, a medida justamente que pasa el tiempo, va aumentando de manera proporcional la ocurrencia de displasia y cáncer. En la literatura destaca precisamente este estudio de Cleveland, ya un estudio retrospectivo, una serie de 35 años, en lo cual se realizaron los pacientes una ileorectoanastomosis, ¿ya? Estos pacientes realmente fueron un N de 86, el diagnóstico inicial fue colitis ulcerosa, y la característica que presentaban es que presentaban poca inflamación del recto, una buena compliance rectal y un buen tono del esfínter anal, ¿ya? Y se comparó justamente con la base de datos en tasa que fue 1 a 3, ¿ya? Destacó que aproximadamente el 25% de los pacientes presentaron dentro del seguimiento ya presencia justamente de displasia y cáncer. Sin embargo, al compararlo justamente con su base de datos del mismo centro, ya documentaron que tenía de alguna manera una mejoría en cuanto a los movimientos intestinales dentro de las 24 horas, ya la disminución de los síntomas rectales y la disminución, entre comillas, de los escapes nocturnos, ¿ya? Y por otra parte tenía además una mejoría en cuanto a evitaba un poco las restricciones dietéticas y las restricciones laborales en cuanto a los pacientes, ¿no? Sin embargo, esto no era algo, de alguna manera, que se podía predecir que era transitoria, que esa mejoría presentaba mejoría inicial, pero ellos documentaron una tasa de fracaso, es decir, el fracaso definido como los pacientes que en el seguimiento tuvieron que completar la prostatectomía, fue bastante amplio, aproximadamente más del 50% de los pacientes, insisto, a 20 años se tuvo que sacar ese remanente rectal. El mismo grupo posteriormente hizo una revisión de la literatura, ¿ya? Y destaca bastantes trabajos, pero sin embargo son de periodos antiguos, ¿ya? Son de alguna manera no tan voluminosos, ¿ya? Y dentro de lo que puede documentar en la revisión, insisto, sistemática, es que los pacientes sometidos a una ileorectoanastomosis presentaron un tránsito intestinal que va entre 4 y 6 deposiciones dentro de las 24 horas, un porcentaje de falla que va de alguna manera, todos presentan fallas, no es óptimo en ninguna serie, ¿ya? Y eso va aumentando con respecto a los años de seguimiento, y de alguna manera un porcentaje de cáncer que no es menor, ya que puede ser de aproximadamente un 4% la tasa de cáncer, según insisto, los años de vigilancia que se presentan en los pacientes, ¿ya? Y el riesgo de cáncer estaba dado principalmente en el tiempo de evolución de la colitis ulcerosa y la extensión de la enfermedad y la falta de vigilancia. Por su parte, el procedimiento además se evidenció que era un procedimiento seguro, ¿ya? Y si es que se realizaba una vigilancia endoscópica, podría, entre comillas, ser ofrecido como alguna alternativa quirúrgica. Otro estudio que destaca una serie sueca, ya que son pacientes sometidos en un centro, ya del año 92 al año 96, ¿ya? Y se cotejaron de alguna manera dos brazos, ya, sino que fue una serie, entre comillas, retrospectiva, mostraban más bien cómo les fue con el procedimiento. Ya acumularon 105 casos, ya, de colectomía total más ileorectoanastomosis, luego compararon con 148 pacientes sometidos a la panproctoctomía con reservoir en pouch, ¿ya? Y vieron justamente que las tasas de complicaciones mayores, medido por el índice de Caven-Dindon, fue de alguna manera significativamente más alta en los pacientes sometidos a la anastomosis en pouch con respecto a la ileorectoanastomosis. Y de alguna manera los porcentajes de falla de los pacientes fue dado a los pacientes de la ileopouch, las alteraciones más bien dada la disfunción de la defecatoria,
¿ya? Y los pacientes sometidos a la hilorectoanostomosis, aproximadamente el 5% de los pacientes presentaron una proctitis intratable, que llevó a un fracaso generalmente del procedimiento. El total de falla fue no significativo. La tasa acumulativa de falla de este estudio fue no significativo, ¿ya? Y la tasa acumulativa de riesgo de cáncer, lo que insisto, documenta este estudio sueco, también a un recorrido de 25 años, también fue no significativo. Dentro de esto apoyan justamente esta técnica como dentro de las ventajas, que es una cirugía menos compleja, sin embargo está justificada y casi de alguna manera exclusiva en los pacientes que presentan ausencia o leve inflamación rectal, ausencia de displasia de cáncer y deseo de fertilidad. Esta otra revisión de Scoglio, publicada en 2014, que evidencia que la fuga, la filtración a la dehiscencia dentro de esta técnica varían en torno entre un 12 y 9%. ¿Ya? Sin embargo, los pacientes, casi todos los pacientes, como se observa el recto, ya, presentan un porcentaje de proctitis, ya que va entre el 8 y 45%. Y de esto, un porcentaje importante a la seguida de tiempo presentan un fracaso, una necesidad de completar la prostatectomía. ¿Ya? Es decir, todos los estudios de alguna manera, en un porcentaje que oscila entre el 12 y el 57%, de alguna manera tiene que completarse la cirugía. ¿Ya? Un porcentaje de morbilidad asociado que es promedio aproximadamente un 20% y una mortalidad dentro del procedimiento que es baja. ¿Ya? Solamente aquí hay mortalidad si uno se separa las series, son series bastante viejas del 84, antes del 84 y antes del año 82. Dentro de el riesgo de cáncer asociado a la enfermedad, separan justamente con lo publicado en la literatura, separan justamente que la tasa de cáncer es mucho más alta en los pacientes que conservan el recto versus los pacientes que son sometidos a la hilopauch. Y la tasa estimada de riesgo acumulativo de cáncer también sigue siendo mayor. Por otra parte, hay un estudio italiano que es un poquito, entre comillas, más provocativo, ¿ya? Que hay evidencia y de alguna manera se pregunta si la colectomía podría jugar algún rol y podría ser alguna alternativa con respecto a la hilopauch, ¿ya? Ellos documentan una serie de casos en su centro, comparan sus pacientes sometidos a la ileorectoanostomosis con sus pacientes sometidos a la hilopauch, ¿ya? Los segmentan de alguna manera en dos ciclos, los pacientes sometidos antes del año 96, ya que de esta fecha ellos incorporaron una manometría rectal como una técnica obligatoria a los pacientes que iban a ser sometidos a la ileorectoanostomosis, y vieron a los pacientes que tenían un volumen total máximo de 120 ml a nivel de recto, o una compañía rectal sobre 1,5 ml, de alguna manera se le ofrecía como un recto de alguna manera complaciente y podría ser sometido al procedimiento, ¿ya? Y con eso de alguna manera mejoraron sus tasas de éxito, ¿ya? Sin embargo, las tasas de éxito comparadas con la hilopauch son más bajas, ¿ya? Esa tasa de éxito la cual va disminuyendo justamente a lo largo de los años, ¿ya? Siendo tasas de éxito aproximadamente del 85% comparada del 95% de tasas de éxito de la hilopauch. Sin embargo, dentro de las, entre comillas, ventajas que podría ofrecer este procedimiento, destaca justamente que comparando la consistencia de las deposiciones, ¿ya? Las fugas nocturnas, las restricciones sociales y dietarias son mucho mejores justamente en los pacientes que presentan una ileorectoanostomosis, es decir, conservar, aunque sea, o el objetivo, bueno, era conservar un remanente rectal en algunos tipos de pacientes, podría ser beneficioso en cuanto, insisto, a la calidad de vida, ¿ya? Y detallan que el nivel de satisfacción fue bastante similar entre ambos pacientes, ¿ya? Y por otra parte, la calidad de vida medida justamente por el índice de score de la clínica Cleveland, ¿ya? Fue de alguna manera no significativo entre los dos procedimientos. Por lo tanto, los autores concluyen que los pacientes seleccionados, la ileorectoanostomosis podría ser una indicación adecuada, la cual es que presenta baja morbilidad, un mejor resultado funcional y una calidad de vida comparable con respecto a la ileopauch. Por otra parte, los estudios anorrectales funcionales, ya se ha visto una serie sueca que son bastante mejores los pacientes que presentan una iliorecto versus una ileopauch. Y aquí se comparan realmente 34 versus 30 pacientes,
y evidenció justamente que los pacientes, tanto en la frecuencia de deposiciones, tanto diurnas como nocturnas, como las restricciones dietarias, restricciones sociales, fue mucho mejor en los pacientes que conservaron de alguna manera un remanente recto, ¿ya? Lo mismo justamente se vio de alguna manera favorecido la escala en cuanto a la función psicológica y la calidad mental, ¿ya? La salud mental, perdón, ¿ya? Se fue un poco más, tendió a ser más favorable en los pacientes que presentaban una ileorectoanostomosis con respecto a los pacientes que habían sido sometidos a un PAU. Y ya para finalizar, bueno, hay una experiencia nacional de la anastomosis ileorectal, ya, realizada por el doctor Belolio, quien está en la mesa, ya, y ellos publicaron una serie de casos del año 78 al año 2005, en los cuales documentaron este tiempo 26 pacientes sometidos a la ileorectoanostomosis, ya, de los cuales 23, bueno, se dio un seguimiento completo, y 17 pacientes encuestados, solo 11 continuaron su seguimiento, ya, seriado con endoscopías. Estos pacientes, de estos 17 pacientes, destacaba que lo que dice el estudio, que 10 pacientes eran mujeres y 5 de 7 pacientes femeninas en edad fértil lograron tener embarazos, ¿ya? La tasa de frecuencia, de alguna manera, de evacuaciones diurnas fue de 4 y la tasa nocturna fue de 1.6. ¿Ya? Uno de los pacientes solamente cursó con incontinencia y en su serie no tuvo ningún cáncer de recto. ¿Ya? Esta es la serie de los 11 pacientes en seguimiento, de lo cual además destaca que un paciente presentó una, desde un punto de vista endoscópico, una proctitis leve con displasia de bajo grado, ¿ya? Y detalla justamente la conclusión que la ileorectoanostomosis presenta unos buenos resultados funcionales siempre y cuando solo sean los pacientes adecuados y de alguna manera obliga a un seguimiento endoscópico de por vida. Como conclusión, bueno, la colectomía más ileorectoanostomosis podría ser una alternativa quirúrgica más segura, más sencilla y con menor tasa de morbilidad que la ileopaucanostomosis, ¿ya? Esta cirugía podría ser una alternativa adecuada, insisto, para pacientes seleccionados, no para todo tipo de pacientes, ¿ya? Y en caso de fracaso, justamente proctitis refractaria o el desarrollo de displasia de cáncer, se puede realizar una prostatectomía más pouch, ¿ya? Y por lo que se escribe en la literatura, entre comillas, completar la cirugía faltante no tendría, o de alguna manera, no agregaría mayor mortalidad. Muchas gracias, Miguel. También las gracias a Beto Oscana, que todo el apoyo por la organización de esta reunión también, por la diapositiva. Sobre el panel, una pregunta que me surge, o sea, después que tengo la ileorectoanastomosis, en mi caso yo tengo un paciente y no anda, digamos, le hizo un control, se reactivó, y la pregunta que me hace, este paciente ya había fracasado anti-TNF, por algo cayó a colectomía total de urgencia, hospitalizado. ¿Se justificará salvar, digamos, con inmunosupresión, anti-TNF, esta misma ileorectoanastomosis que se reactivó? ¿O directamente a prostatectomía y ofrecer un push? Si le preguntas al cirujano, o sea, bueno, ahí, bueno, Alex o la Carolina o el doctor Valenzuela en el fondo tendrán más opinión sobre esto, pero yo creo que si el paciente ya falló a terapia médica y fue lo suficiente como para que se decidiera primero que todo una colectomía total, o sea, el paciente ya tiene un antecedente de falla de tratamiento. Ya, decidiste dejar el recto por alguna razón X, o se pudo dejar el recto por alguna razón X, tratar de salvarle ese recto que ya falló previamente, yo creo que no tiene mucho sentido, mucha lógica en mi concepto. Así que yo optaría más bien a, no sé, que fuera un paciente de ciertas características o que tuviera alguna otra comorbilidad mayor o, no sé, alguna situación X. Yo no veo mucha ventaja ¿cómo se llama?, de preservarle el recto. Pero, por supuesto que todo... Yo creo que depende un poquito del timing, depende de cuál fue la razón porque no se hizo inicialmente su pouch. Y yo creo que si uno piensa en dejarle una ileorectoanastomosis a un paciente que estuvo tan grave y tan refractario que requirió una colectomía, yo creo que el paciente sí tiene que quedar con algún tratamiento postoperatorio como de prevención
estilo en un crono, algo así, porque tengo una mucosa enferma que en el momento que estuvo desfuncionalizado probablemente se recuperó tanto que me atrevo de hacer una iliorectoanastomosis, pero dejarlo sin tratamiento, yo creo que no tiene mucho sentido. Y si bajo tratamiento se reactiva, yo creo que de ahí no hay mucho más que hacer que proceder con el pouch. Como digo, para mí, en mi opinión personal, el caso donde uno se la juega muchas veces es justo la mujer joven que todavía no ha tenido hijo, que uno, si se puede de alguna forma, uno podría optar por dejar el recto por unos años, que tenga por último sus hijos, y si después se reactiva la cosa, se puede proceder, se puede convertir, digamos, ¿ya? Pero yo no sé, un reservorio que funciona bien, que funciona normal, yo creo que es al menos tan bueno como un recto, y probablemente mucho mejor que un recto enfermo que causa problemas, ¿no? Yo tengo una consulta hacia los cirujanos, justamente en este caso, ¿ya? Como le digo, este paciente nos llega acá y tenemos que resolverlo, ¿ya? El paciente, nuevamente, al minuto que se presentó, presenté las mismas inquietudes que se manifestaron en la mesa, ¿ya? El tema es que, de manera, con el equipo quirúrgico que tengo acá, ¿ya? Se le ofreció justamente completar la cirugía, ya que es lo más lógico, lo que, entre comillas, cae de cajón, según lo que hemos comentado, ¿ya? El tema es que el paciente aún así, ¿ya? Decide, ¿ya? No, por motivos personales y también económicos, ¿ya? Mantenerse de alguna manera o agotar los recursos médicos, ¿ya? Principalmente por, entre comillas, miedo de manera textual a quedar en pañales, ¿ya? Que él no tenga escape nocturno y que pierda justamente su actividad sexual, ¿ok? Y por eso la pregunta justamente a los cirujanos, ¿cuáles son sus tasas justamente de éxito en ese escenario? Así, y justamente viendo la calidad de vida que tienen los pacientes, ¿ya? Que tanto desde el punto de vista sexual como desde el punto de vista de la frecuencia intestinal, ¿ya? Nocturna. No sé, la Caro tiene la mano levantada, no sé si te quería decir algo antes de, pero... No, Felipe, adelante, yo hablo después. Gracias. Ya. Oye, a ver, nosotros publicamos recientemente con el doctor Leo Cárcamo, que está cerquita tuyo, está en Valdivia, así que un muy buen elemento, bastante cercano. Un trabajo sobre la calidad de vida de los pacientes sobre 10 años, ¿ya? Era un grupo bastante importante de pacientes, que se le hizo una encuesta y la verdad que la calidad de vida en general es bastante buena, ¿ya? Así que en ese sentido son preguntas en generales de este tipo de encuestas en el fondo, pero que la verdad que eran bastante adecuados en el fondo, como de autonomía, autosuficiencia. No tengo una pregunta específica sobre disfunción eréctil, que probablemente sería la pregunta que uno quisiera responder, pero lo que uno sí sabe es que la técnica quirúrgica de la enfermedad inflamatoria no tiene por qué ser tan agresiva y radical como la de la oncología, ¿ya? Entonces, en ese escenario, en general, uno con mayor libertad se pega más al plano del recto que hacia los planos laterales, en el fondo, con lo que uno pudiera preservar mejor la inervación de los genitales masculinos. Así que en ese sentido, la tasa en general para enfermedad inflamatoria en este sentido es bastante baja y va mejorando con el tiempo. Y si tú me preguntáis a mí, hoy día existen toda una serie de insumos urológicos que permiten solucionar uno que otro déficit que uno pueda ir generando en el tiempo, ¿ya? Eso en relación a la parte de la disfunción eréctil. Probablemente el trabajo señero en el fondo de Cleveland, en que describe los 3.000 reservorios y que hablan de la calidad de vida, que son un poco los números que tú mostraste en relación a eso, es raro, por lo menos yo no recuerdo un paciente que ande con pañales, ¿ya? Efectivamente los pacientes tienen cierta
escurrimiento nocturno, pueden tener algo de urgencia, pero yo no puedo entender que un paciente que tiene proctitis y que tiene que colocarse medicamentos y que tiene toda una serie de actividad de la enfermedad, su preocupación sea estar con pañales, porque probablemente hoy día deba tener una mucho peor calidad de vida que la que uno pudiera tener de alguna otra manera. Entonces, y de hecho encuentro difícil que él pueda mantener una actividad sexual, vamos a decir, plena, si es que es lo que le preocupa, con esa actividad defecatoria, en el fondo, con esa proctitis. Entonces, me sale raro, en el fondo, que sean capaces, o sea, que eso sea lo que le preocupa, y no, en el fondo, su calidad de vida actual, en que tiene que estar pensando todo el rato, porque básicamente tú mostraste los números, pero ojo, hay una diferencia. La urgencia del paciente que tiene proctitis es mucha mayor que la del paciente que tiene un reservorio. Recordemos que el paciente que tiene un reservorio, el reservorio básicamente se llena con facilidad y hay que ir a vaciar el reservorio. Entonces, no tienes esa urgencia, esa presión, eso de correr al baño que sí tiene el paciente que tiene un recto con proctitis. Entonces, eso ya te genera una diferencia de calidad de vida enorme, ¿ya? Así que yo creo que, si tú me preguntas a mí, yo no conozco al paciente y no conozco su historia de vida y no conozco mucho, pero me parece a mí que le falta una consejería un poquito más clara de qué significa la vida que tiene él hoy día y qué es lo que puede ganar. Yo estoy de acuerdo que cualquier procedimiento quirúrgico tiene riesgo y nadie le puede asegurar que no va a tener ninguna complicación, estoy de acuerdo. Pero estamos hablando de un paciente que es esteroide dependiente, o sea, puede tener todas las complicaciones de los esteroides también. Está con inmunosupresores, está con mesalacina, está gastando no sé cuánta cantidad de plata y riesgo en otros medicamentos. Entonces, que me diga de que ahora está bien, entonces prefiere quedarse así, lo encuentro bastante sorprendente. Un pequeño comentario sobre los trabajos que tú mostraste. Entendiendo lo que tú quisiste mostrar, hay un tremendo sesgo de selección en esos trabajos. Hay un grupo de enfermos que se pueden someter a una ileorectoanastomosis y la gran mayoría de los pacientes no se puede someter a una ileorectoanastomosis. Entonces, comparar ambos grupos es un poquito complejo en el fondo de la interpretación. Y por lo menos yo voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido ahora. Tú dices, todos esos trabajos son antiguos. Y probablemente hay una razón para que esos trabajos sean más bien antiguos, que progresivamente el avance de la terapia farmacológica nos ha seleccionado al peor grupo de pacientes, que son los que se van a operar. O los pacientes que ya no se operaron por enfermedad activa y tuvieron un cáncer en el futuro, y en ninguno de esos dos grupos de pacientes uno plantearía razonablemente hacerle algo distinto de un reservorio. ¿Ya? Entonces, probablemente, si antes de repente había un paciente que rápidamente caía en crisis y le sacaban el colon completo después de 2 días de corticoides sin la opción de los biológicos, bla, 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 ese paciente quizás tenía un recto que era salvable con terapia farmacológica bien llevada. Ese paciente hoy día prácticamente no lo vemos. Hoy día han pasado por toda una serie de terapias en que al final del día tenemos un paciente que ha probado cualquier cosa que termine con MAP antes de llegar a la cirugía. Entonces, hoy en día el paciente es tremendamente seleccionado. Entonces, esa cosa de como compararlo diciendo, mire, ¿saben qué? Podemos hacer un reservorio o podemos hacer una ileorectoanastomosis, es un debate que no es tan cierto. Sí, en cuanto a la función, la verdad, un paciente con pañales que tenga reservorio, o al revés, paciente con reservorio que necesite pañales, yo por lo menos no conozco a nadie. Puede haber un poquito de ensuciamiento, sobre todo en la noche, porque obviamente el reservorio depende de un buen tono esfinteriano, y cuando uno duerme profundo y no fue antes al baño a vaciar el reservorio, puede que tenga de repente un poco de escape, pero es una cosa que con una gasa o un protector se soluciona, y con un poquito de educación, es decir, que autocontención, en el sentido de comer temprano antes de acostarse, ir al baño aunque no tenga tantas ganas. Yo creo que eso son todas cosas menores que son perfectamente manejables, como dice Felipe, mucho más manejable que un recto inflamado que te produce muchas veces una urgencia tremenda, y también urge incontinencia porque no alcanza a llegar si no está a 2 metros del baño, ¿sí?
En el tema de la disfunción sexual, yo creo que es importante que, que uno haga lo que comentó Felipe, en el fondo, que es una proctectomía que se llama intramesorrectal, que uno se va dentro del mesorrecto, pegado al recto para abajo, y con eso uno trata de minimizar la lesión de algunos nervios que podrían causar algún problema, ¿no? ¿Qué más? Ya, yo creo que lo esencial en ese paciente es que hable con alguien que sepa, ¿ya? Que hable con un equipo quirúrgico o con alguien que tenga cierta expertise en el tema, que tiene un número de pacientes importante que puede referirse al tema, y que también eventualmente lo que hacemos muchas veces es conectar esos pacientes con pacientes que tienen reservorio para que le hablen de primera fuente cómo es tener un reservorio, pasar por todo el proceso y cuál es la experiencia real de pacientes que tienen un reservorio, para que el paciente tenga una impresión un poquito más realista de qué significa eso. Porque creo que muchas veces hoy día la gente se informa del doctor Google y lamentablemente de ahí hay mucha información muy mala y que no es cierta, pero la gente lo toma, igual que los fake news, lo toman como que eso es la verdad. Yo creo que de ahí falta que se siente a una buena conversa para que entienda realmente cuáles son las expectativas que puede tener con su reservorio. Y bueno, el comentario que yo quería hacer, que en este caso es un poco atípico en el sentido de que no es la indicación típica de una colectomía total con formación de un reservorio, y tampoco fue esa la cirugía que se realizó, pero tampoco que quede la idea que todos los reservorios van a terminar en una reoperación y en necesidad de biológico. O sea, la mayoría de los pacientes que se operan con una colectomía total y con la reconstrucción con un reservorio son pacientes con una colitis ulcerosa, en los cuales fue la mejor alternativa que se les ofreció. No siempre son los pacientes que llegan más deteriorados ni con, como última opción, como bien decía el doctor Kronberg, los pacientes en general, de hecho hay estudios que se han realizado, en que hubiesen agradecido tener la cirugía antes de haber pasado quizás por muchas terapias, por un tema de calidad de vida. O sea, la calidad de vida que llegan a obtener los pacientes mucho mejor que antes de la cirugía, y eso lo vemos. ¿Tenemos más herramientas médicas? Sí, pero la herramienta quirúrgica no es la última opción, es una opción dentro del tratamiento. Y en el caso de la reservoritis tenemos que pensar por qué tiene la reservoritis. Si esto es una reservoritis idiopática, que es lo más frecuente que van a tener los pacientes, más de la mitad de los pacientes que se les construye un reservorio van a hacer una reservoritis alguna vez en su vida, y eso la gran mayoría van a responder a antibióticos. Un pequeño porcentaje no va a responder a antibióticos, vamos a tener que empezar a replantearnos el diagnóstico y pensar qué es esto. ¿Será, no sé, una acufitis, o a lo mejor esto en realidad es una enfermedad de Crohn, o a lo mejor hay una causa infecciosa? Y todas estas cosas que mencionaba requieren un tratamiento distinto, ya sea antibiótico, replantarnos el tratamiento, inmunomoduladores, y recién después llegar a biológico, o si falló el reservorio ya vamos a tener que pensar en nuevamente una opción quirúrgica y pensar que este reservorio ya no está utilizable, lo que es la menos cantidad de las veces. Entonces, este es un caso bien particular, es un caso muy difícil. Creo que es importante discutirlo, porque ahí uno puede empezar a plantearse cuándo plantear qué tipo de cirugía, quizá pedir más apoyo. Acá en el grupo Actecu tenemos equipos que son súper llanos a poder orientar quizás los manejos quirúrgicos, médicos, de otros grupos que están más alejados de centros más grandes. Entonces, yo creo que nos enseña harto. No debemos pensar que esto es lo que pasa con los pacientes operados, porque no es así. Yo creo que este paciente se vería beneficiado de quizás tener una segunda opinión, una reevaluación, apoyar al equipo tratante y poder ofrecerle una mejor calidad de vida, porque claramente con la cirugía que tiene actualmente, no sé si es mucho lo que desde el punto de vista médico se puede hacer. Esa era la opinión que quería dar yo. Así que muchas gracias, Miguel, porque realmente nos trae un poco a la realidad, lo que pasa en muchos lugares, pacientes que llegan bien complicados, y para poder replantearnos y ordenarnos y un poco apoyarnos en el manejo de estos pacientes que son súper complejos. Sí, yo me sumo al agradecimiento también, Miguel. Muchas gracias. El caso, también la valentía de presentar este caso, o sea,
sabíamos para dónde iba, el doctor Belolio ya está con spoilers, pero sí, sirve para discutir varios tópicos de la cirugía en colitis ulcerosa, ¿ya? No sé si el panel quiere hacer algún otro comentario. Sé que no. No sé si estamos finalizando la reunión. Muchas gracias a todos por su atención, gracias al equipo, a los invitados y también a todos los asistentes, ¿ya? Así que estamos por terminar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias, nos vemos en la próxima reunión.